y bienvenido nuevamente a Bienestar Personal. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar del enfado. En una oportunidad me encontraba en la sala de embarque de un aeropuerto y había una pareja joven cerca del entorno de los 25 años. Estaban muy ilusionados teniendo una conversación al respecto, de la casa que se estaban construyendo y de cómo la iban a decorar y cómo iban a vivir en ella. Al principio estaban muy entusiasmados con esa charla, se notaba que se querían mucho, que era un proyecto muy querido, que le habían puesto mucho amor a ese proyecto, y las discusiones, las conversaciones estaban discurriendo en torno a algo que se llama el Feng Shui. Al parecer su casa iba a estar, customizada con esta técnica de Feng Shui. Para aquellos que no conocen el Feng Shui, que yo tampoco conozco mucho, tiene que ver con prestar atención a lo que serían el arreglo de la casa para mejorar la energía o mejorar lo que sería la armonía en el hogar, o estudiar los posibles puntos geopatógenos. Evidentemente, como verán, no conozco mucho del Feng Shui, pero la charla discurría en torno a cómo lograr una mejor energía en el hogar, cómo lograr una mayor armonía, y al parecer estaban asesorados por un arquitecto que les había dado una serie de indicaciones de cómo deberían seguir todos esos pasos. Al principio la conversación era muy amena, estaban muy entusiasmados, y de pronto se empezó como a subir de tono, porque al parecer estaban intentando acordarse de una de las indicaciones y empezaron como a discrepar. La conversación se fue elevando de tono cada vez más, hasta el momento que todos los que estábamos allí nos fue prácticamente imposible abstraernos de esa discusión que estaban teniendo. Pero finalmente, de una manera muy acalorada, empezaron a discutir y empezaron como a desacreditarse lo que uno decía y lo que el otro decía. De una manera muy loca, porque si se quiere, alguna de las frases que se escuchaban era algo así como: te digo que con todo enfado, ¿no? Te digo que la pared norte tiene que estar de color amarillo para que entre armonía en el hogar. Entonces todo terminaba siendo como muy loco, porque estábamos hablando de armonía, estábamos hablando de Feng Shui, estábamos hablando de ese proyecto que querían llevar adelante, y sin embargo, las discusiones ganaron el orden del día. Vamos a tomar este ejemplo como punto de partida de un montón de situaciones en las que por ahí, a partir de cosas insignificantes, se disparan enormes discusiones. Vamos a hablar acerca del enfado. El enfado es una de las 5 emociones básicas, como bien lo decíamos en un anterior video que hablamos de las 5 emociones básicas. El enfado está al servicio de la supervivencia, como cualquiera de las otras 5 emociones, y tiene una función específica en lo que sería el repertorio de respuestas del ser humano. El problema es cuando el enfado se transforma en ira. Pero partamos desde el comienzo, el enfado como algo válido. El enfado tiene 3 funciones específicas. En primer término, está puesto por la naturaleza al servicio de lo que sería, la puesta de límites. La función que cumple es poner límites, preservar lo que sería nuestro espacio psicológico, nuestro espacio físico, ¿sí? Nuestro espacio, vital. Entonces el enfado está puesto para proteger nuestros espacios. De alguna manera la naturaleza entiende que necesitamos determinados espacios para vivir. Es decir, si un árbol, uno planta una semilla, ¿no?, de un árbol grande cerca de otro árbol grande o al lado de otro árbol grande, evidentemente esa semilla que plantamos no va a crecer tanto, porque el árbol grande no le va a dejar los nutrientes suficientes ni le va a dar el espacio necesario para poder crecer. Nosotros, de la misma forma, la naturaleza nos provee de un mecanismo
a través del cual buscamos poner límites y proteger nuestros espacios para que podamos crecer, bueno, como estamos necesitando, con toda la holgura que estamos necesitando. Entonces esa es una de las primeras funciones del enfado, poner límites. La segunda es sacar de nuestro espacio o rechazar aquello que entendemos que es negativo para nosotros. Entonces la segunda función del enfado es de repudio, es de intentar, nos carga como energía para lograr rechazar aquellas cosas que por algún motivo entendemos que no son buenas o son negativas para nosotros. Entonces esa es su segunda función. Y la tercera función que tiene el enfado es lograr determinada activación de todo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? El enfado nos lleva a dar una respuesta más contundente frente a determinadas situaciones que nos frustran. Entonces tiene como tercera función lograr como una activación. Hay cosas que estamos necesitando, hay cosas que precisamos lograr y bueno, y por el hecho de que son importantes para nosotros, cuando no las logramos, se genera algo que se llama frustración. Y esa frustración activa automáticamente el enfado. Ese enfado lo que intenta hacer es generar una respuesta más sólida, más contundente, más enérgica para lograr aquello que estamos necesitando. Entonces el enfado tiene desde el punto de vista de nuestro repertorio de respuestas para la supervivencia tres funciones. Puesta de límites, alejar aquello que entendemos que es negativo para nuestra vida y lograr una activación más contundente que le dé como mayor energía, ¿sí?, a nuestras acciones para lograr lo que estamos necesitando. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que, bueno, el enfado muchas veces se puede transformar en ira si no sabemos manejar esta energía. Y vamos a ver cuál sería la tipología de la persona que suele enfadarse más frecuentemente. Vamos a ver el siguiente esquema. Hay algunas cuestiones que son comunes en todas aquellas personas que les cuesta controlar lo que sería su ira o que les cuesta hacer del enfado algo pasajero y lo terminan transformando en ira. Veamos el siguiente esquema. Una de las características comunes a todas aquellas personas que le cuesta manejar su ira o su enfado es que se toman todo a título personal. Ahora vamos a hablar de estos aspectos. Tomarse a todo a título personal, no aceptar la realidad tal cual es, estar buscando siempre tener la razón, buscar manipular el entorno a su propia conveniencia o siempre intentar tener el control de todas las situaciones. Estos son algunos elementos claves a la hora de entender por qué determinadas personas se enfadan tanto. Tomarse todo a título personal. Si una persona se levanta temprano y va a salir a su trabajo y de pronto, bueno, salió apurado, no llevaba paraguas y está lloviendo, una persona que se toma las cosas no tan a pecho dice, bueno, me olvidé el paraguas, listo, sigue para adelante o vuelve a su casa, toma el paraguas y se va. La persona que suele enfadarse o que naturalmente tiene esa tendencia al enfado permanente, enseguida se lo va a tomar a título personal y va a decir algo así como otra vez está lloviendo o otra vez me está lloviendo o otra vez me pasa esto a mí o otra vez esta situación está en mi contra. Muchas veces las personas que se enfadan lo que hacen es que interpretan la realidad de una manera personal, como si las cosas les estuviesen sucediendo, especialmente a ellos. Van manejando, alguien hace una mala maniobra y entienden que esa persona les está haciendo esa mala maniobra a ellos o se lo está dedicando a ellos, ¿no? Alguien toca bocina y piensan que bueno, se lo están dedicando a ellos. Todo lo que sucede de alguna forma lo interpretan como que se lo están dedicando a ellos. Entonces el tomarse las cosas a título personal es una de las primeras situaciones o de los primeros malos hábitos que nos llevan como a descontrolarnos, a transformar el enfado en ira o en violencia.
La aceptación de la realidad, el no aceptar la realidad tal cual es, o el no entender que uno no tiene el control de todos los aspectos de la realidad y que las cosas a veces simplemente suceden, más allá de que no es que nos sucedan en especial a nosotros, suceden, simplemente suceden, con independencia de la dedicatoria o con independencia del manejo que nosotros tengamos de esas variables. En el mundo y en la vida todo el tiempo suceden cosas y uno no puede estar pensando que esas cosas no suceden a nosotros en especial, como que si alguien nos las estuviera dedicando. Entonces, eso genera frustración, genera enfado, el tomarse las cosas a título personal, el no aceptar las situaciones como se vienen dando, el querer controlar o querer tener el control de todas las variables, el querer manejar las cosas como a nosotros nos gustaría y de pronto por ahí no entender que a veces cuando las cosas inclusive suceden como nosotros no queremos, igual terminan siendo perfectas para nosotros. Entonces hay 2 o 3 elementos característicos en aquellas personas que suelen enfadarse mucho. Uno, que se toman las cosas a título personal. 2, que entienden que de alguna forma esas cosas le están pasando a ellos y que no aceptan la realidad tal cual es. Como que no renuncian tampoco a la necesidad de tener el control de absolutamente la gran mayoría de las situaciones. Este es otro elemento importante. Y la pelea constante por buscar siempre tener la supremacía en tanto a la razón. Muchas veces, o la gran mayoría de las discusiones suelen ser por ver quién tiene la razón, como si existiera un solo punto de vista en el universo o un solo punto de vista válido. La mayoría de las discusiones o la mayoría de las peleas en los vínculos, si ustedes se ponen a ver, o la mayoría de las veces que se generan discusiones, terminaban siendo en torno a la razón, a quién tiene la razón, a demostrar quién tiene la razón. Y en realidad este es uno de los elementos más absurdos, porque nadie tiene la razón. En tal caso, todos tenemos puntos de vista, y de los diferentes puntos de vista se observan diferentes cosas. Quizás la verdad o la razón sería la suma de los infinitos puntos de vista. Pero ¿qué pasa que no podemos renunciar a la idea de pelear por la razón? ¿Por qué necesitamos tanto estar por encima en este plano? ¿Por qué necesitamos tanto demostrar que somos más que el otro en ese sentido? Entonces, como verán, hay un montón de elementos que hacen que aumente la tensión en nosotros. Lo que sería simplemente un enfado, luego termina generando niveles altos de tensión que el organismo busca descargar porque siente que sostener esos niveles altos de tensión le termina haciendo daño al individuo. Entonces acá se genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque determinados hábitos personales hacen que el enfado se transforme en, en ira. Y esa ira, el sentir esa ira, va aumentando mis niveles de tensión en el cuerpo. Cuando el cuerpo detecta que los niveles de tensión van en aumento y terminan siendo peligrosamente perjudiciales o potencialmente perjudiciales, lo que va a incentivar es la descarga de la tensión. Entonces esto se genera un círculo vicioso, porque allí es donde nuestra mente empieza a fantasear con situaciones en las que uno tiene la razón y dice el argumento y descarga su agresividad sobre otros, porque de alguna forma el organismo necesita sacarse esa tensión de encima. Entonces la mente nos empieza a decir cosas que no son verdad. Uno se empieza como a dar manija. Esa vocecita nos empieza a hablar todo el tiempo al oído, buscando que nosotros nos permitamos descargar esa agresión o esa negatividad en alguna situación. Y para ello nos dice que tenemos la razón, para ello nos pinta escenarios en que refuerza esas ideas de que, bueno, ¿cómo te vas a estar dejando hacer esto? Bueno, fíjate vos, qué barbaridad,
no dejes que te pasen por arriba. Es decir, la mente se activa y automáticamente lo que busca es hacernos descargar esa tensión porque siente que el organismo se puede enfermar por ese motivo. Entonces, como ustedes verán, se genera un círculo vicioso. El enfado es válido, pero si tenemos ese enfado sumado a determinados hábitos que tenemos que desestructurar en nosotros, hace que ese enfado se enquiste y se transforme en ira. La ira acumula la tensión en uno. Cuando los niveles de tensión suben dentro de nuestro organismo, nuestra mente nos empieza a generar toda una fantasía, toda una interpretación, ¿no?, fantasiosa de la realidad, con tal de que nosotros podamos como descargar allá afuera esos montos de tensión que nos están generando daño potencialmente. Entonces, ¿cómo podemos cortar este círculo vicioso? Para poder cortar este círculo vicioso tenemos que aprender a manejar nuestra mente de otra forma. En todo momento, lo primero que nosotros tenemos que hacer para cambiar cualquier conducta, para cambiar cualquier sentir, es que tenemos que aprender a pensar las cosas de una forma diferente. En este caso concreto, en relación a la ira, bueno, tenemos que empezar a pensar que no es a título personal. Tenemos que empezar a pensar que las cosas, aun cuando no sean como nosotros queremos que sean, están bien igual, o pueden ser favorables igual, aunque nosotros no tengamos el control de ellas. Dejemos que las cosas sucedan, dejemos que las cosas, que el devenir de las situaciones se guíe por su inteligencia propia. Renunciemos a querer manipular todas las situaciones para que el entorno sea como nosotros queremos. Aprendamos de alguna forma a tomarnos el tiempo para respirar, para oxigenar nuestro cerebro, para pensar más claro antes de dar una respuesta automática, ¿sí? Tomémonos el tiempo para, con esa respiración también, aflojar un poco la postura, relajarnos, dejar de apretar los puños, que normalmente es lo que sucede cuando uno está enojado, ¿no? Tirar los hombros hacia atrás, abrir lo que serían los plexos, y estar desde una postura más abierta, menos combativa. Respirar profundo, relajar la postura, tomarse el tiempo, contar hasta 10 y pensar las cosas de una manera diferente. Bien, hasta aquí la charla de hoy. Como siempre decimos, si te gustan estos videos, no dudes en darles like, compartir con tus contactos y tus seres queridos. También te dejo en la descripción un link donde puedes contactarte conmigo y puedes suscribirte porque es absolutamente gratis y activar la campanita de notificaciones que puedes encontrar en mi canal o abajo de cualquiera de mis videos junto al botón de suscribirte para recibir una notificación cada vez que suba un video y así no perderte ninguno de ellos. Y continúa en bienestar personal, descubre los misterios que se ocultan en tu mente y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Que tengas un excelente día. Chao.